Hoy estamos a 11 de agosto. 11 de agosto de 2023, en nuestro curso de ecología. Aclaremos que es una unidad de enseñanza-aprendizaje optativa para la divisional, para la licenciatura en química de la División de Ciencias Básicas en Ingeniería, y optativa interdivisional para Ingeniería Bioquímica Industrial de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y como mencionamos el primer día de esta semana, media de clases del curso, que fue el lunes pasado, más que un curso de ecología, esta UEA es más bien por la definición de los objetivos y el contenido del programa, es más bien un curso sobre impacto ambiental, pero para abordar y atender el impacto ambiental, el estudio del impacto de las actividades humanas en el ambiente natural, es necesario tener la información científica de qué y cómo es un estado natural en la Tierra, y eso es el objeto de estudio de la ecología. De hecho, mencionamos, citando la definición hecha por el doctor Edward Wilson, la ecología es el estudio de la forma en que los organismos interactúan entre sí y con su ambiente. Entonces, haciendo este resumen semanal, salud, el día de hoy podemos comenzar por definir a la ecología. Vamos a hacerlo allá, donde ya está la palabra ecología, para aprovechar pizarra. La ecología entonces es el estudio de la relación entre organismos y el medio. El medio en el que viven. Podemos usar sinónimos para la palabra medio, como puede ser ambiente, entorno. En otros idiomas, por ejemplo en inglés, es environment. Y cuando esto se empezó a poner de moda en la década de los 70 del siglo pasado, principalmente porque en las sociedades altamente industrializadas, sobre todo en Europa occidental y en Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos y en Canadá, más que en México, era evidente que algo estaba pasando en los bosques, en los mares, y entonces empezaron a reconocer la existencia del efecto de las actividades humanas, las actividades industriales humanas, en los bosques, en los mares, en las praderas, en las llanuras, en el ambiente, en the environment. Y cuando en los países hispanoparlantes nos enteramos de eso, los primeros en hacerlo no fueron los científicos, no fue la comunidad científica, no fueron los ecólogos hispanoparlantes, o al menos latinoamericanos. Tal vez sí por ahí algún despistado, pero no, fue más bien, como esto salió en las noticias, en los medios noticiosos, pues la gente en general, tuviera o no formación científica profesional, pues se enteró. Algunas personas se mostraron preocupadas, y entonces cuando escuchaban environment, sí, environment es medio ambiente. En alguna ocasión, años después, un profesor del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM
me comentó y me dijo, oye Raúl, es que realmente el problema es que la gente se preocupa por el medio ambiente. ¿Por qué? Si no, si es que deberían de preocuparse por el ambiente completo, no solo por la mitad. No solamente por medio ambiente, sino también por la otra mitad. Tenía razón, él era químico atmosférico. No recuerdo si era químico o físico atmosférico. No era lingüista ni académico de la lengua, pero sí me parece que la traducción correcta al español de environment sería medio o ambiente, son sinónimos. Pero bueno, nadie se enteró de lo que me dijo el profesor y en los medios la gente empezó a hablar, que dan las noticias o leen los noticias en la televisión, en la radio, empezaron a hablar del medio ambiente, el medio ambiente, el medio ambiente, por ahí salieron los medioambientalistas, bueno, eso curiosamente se llaman ambientalistas, ¿no? O ecologistas también. Y esos son los que se adueñaron dicen que de esto. Pero en México ya había ecólogos. Quienes estudian la ecología son los ecólogos. El estudioso de la ecología, esto lo estudian los ecólogos. Así con mayúscula. Ecólogos. Por favor, voy a permitirme borrar este paréntesis. No confundan con lo que también suena luego allá afuera. Y espero que no aquí adentro. Otra vez, aludiendo al inglés. Primero voy a poner aquí lo que no es igual a ecólogo en español. Últimamente han salido por ahí los ecologistas. Un ecologista no es un ecólogo. De hecho, la mayoría de los ecologistas no tienen ni idea de lo que es la ecología. El ecologismo, que sería lo que practicarían los ecologistas, de hecho surge más bien en Europa, el ecologismo, y formalmente es una corriente política que se justifica, al menos en Europa, como un grupo de personas en la sociedad preocupadas por la sociedad, que les interesa atender las necesidades de la sociedad, de la gente que vive en las ciudades, principalmente, más no solamente, aquellas personas que viven en las ciudades en griego era polis, la polis era en griego ciudad, polis. De ahí que históricamente las personas que hablan en nombre de la gente de las ciudades, sobre todo en la Roma clásica, eran los políticos. Los políticos son aquellos que hablan en nombre de la ciudad y los ciudadanos. Eso es en realidad un verdadero político, quien habla en representación de los ciudadanos. Se ha deteriorado el término y la conducta a lo largo en la misma Roma. Roma, de hecho el Imperio Romano decayó por la profunda corrupción que hubo a nivel de quienes gobernaban el Imperio Romano. Entonces, eso en cuanto a la política es entonces el hablar en nombre de los ciudadanos. El ecologismo, que surge en la segunda mitad del siglo XX en Europa, es una corriente política que en nombre de los ciudadanos se manifiesta principalmente motivada por las preocupaciones de los efectos de los cambios en el ambiente, en el medio natural, causado por la gente que vive en las mismas ciudades, que modifica el entorno del cual depende la supervivencia de las ciudades. Y entonces, originalmente, el ecologismo es una corriente que procura, mediante el conocimiento de la ecología, atender los problemas que surgen en los ambientes naturales debidos a la actividad humana, que los cuales efectos, como ya les mencioné, se observaron en la segunda mitad del siglo XX, principalmente en Europa occidental y en Norteamérica. Entonces, eso es lo que formalmente también sería el ecologismo.
Pero también como la política de los romanos se deteriora, se altera, hay quienes se dicen representantes de los ciudadanos, pero más que hablar y procurar el bienestar de los ciudadanos, procuran el bienestar propio y de sus cuates, pues eso pervierte el concepto de la política, el actuar inadecuado de ciertos políticos. Lo mismo ocurre con los ecologistas. Si bien también ocurre en Europa, que es donde surge el ecologismo, es más patente como el tomar aparentemente esta filosofía política, es una filosofía política el ecologismo, asumirse o aludir al ecologismo en algunos lugares por personas, se declaran ecologistas, dicen preocuparse por los efectos de la humanidad en el entorno natural, preocuparse por el impacto de las actividades humanas en el ambiente, pero en realidad están más bien preocupados por intereses personales y de grupo. Entonces, hay algunos lugares, y México es muy característico, donde desafortunadamente el ecologismo ha sido excesivamente pervertido. Se vale ser tramposo, pero no tanto. Y el ecologismo es una postura política, desafortunadamente en México, que pocas veces atiende realmente las situaciones que surgen en el ambiente por la actividad humana, y más bien se ha convertido en un pretexto de algunos grupos de interés económico y político para beneficiarse ellos o a sus relaciones. Esto es un dato importante del cual debemos conocer y del cual debemos ser conscientes. Entonces, la ecología es estrictamente el estudio científico de la relación de los organismos y su entorno, y se empieza a desarrollar a principios del siglo XX. No existía la ecología como ciencia en el siglo XIX, aunque ya había quienes estudiaban a los diferentes grupos de organismos, a los animales, los zoólogos, a las plantas, los botánicos, principalmente. Cuando se descubren los microorganismos a partir de la invención del microscopio, después del Renacimiento, con el tiempo hay personas que se van interesando en el conocimiento de esos organismos raros microscópicos, y se va construyendo desde entonces y hasta el siglo XIX lo que sería la ciencia de la microbiología, o sea, el estudio de los organismos microscópicos. Una persona que avanzó mucho el conocimiento de microbiología, curiosamente, no era biólogo, aunque bueno, ya cuando él vivió ya la biología se estaba construyendo como ciencia en el siglo XIX, pero él no era ni naturalista, ni botánico, ni geólogo, que fueron los que fundaron la biología en el siglo XIX. Darwin era más bien un geólogo y naturalista. Digo, no podía ser biólogo porque no existía la biología cuando él la inventó. Él fue junto con Mendel quienes postularon dos de los principios fundamentales de la biología. Darwin, pero al menos yo no he visto entre sus apuntes que se haya, en algún momento de su trabajo profesional o como naturalista o como ya fundador de la biología, que haya estudiado microorganismos. Más bien estudió macroorganismos, tanto plantas como animales. En cambio hubo un químico, podría decir uno, no fundador de la química, porque probablemente el fundador de la química tendría que ser Dalton, un médico, y podríamos decirle también filósofo. De hecho, su obra donde postula la teoría química se titula La nueva filosofía química. Ella habla de la palabra química, Dalton. El químico que avanza mucho el estudio y conocimiento de los microorganismos, que podríamos decir que sería uno de los más importantes microbiólogos del siglo XIX, fue Louis Pasteur. Louis Pasteur era químico, no era biólogo, tampoco era médico. Por eso la vacuna que él desarrolló él no la pudo aplicar. Tuvo que pedir a un médico amigo suyo
que le aplicara al niño paciente la vacuna que él había desarrollado, porque no estaba legalmente facultado para atender personas en su salud. Él era químico y en la práctica microbiólogo. Todo esto es importante porque la ecología, si bien es el estudio de la relación de los organismos y el medio, ¿a cuáles organismos se refiere? A todos. Desde los microorganismos, desde las bacterias, los demás protistas, ¿sí?, hasta los organismos más grandes que podamos encontrar sobre la Tierra. Eso sería el objeto de estudio de la ecología. Y eso es lo que vamos a ir sintetizando el día de hoy aquí en el pizarrón. Entonces ya tenemos la definición básica de ecología. El estudio de la relación de los organismos y el medio. Ahora, mencionamos ¿cómo sabemos que algo es un organismo? Un organismo, aquí sí voy a poner la palabra porque me quedo hasta allá. Un organismo se define por 6 características. ¿Cuáles son? Las tengo aquí en mi acordeón, que ya les dije que también tengan ustedes a la mano. Son que están formados por células, celulares, vamos a decir que son celulares, a partir de la E, porque no voy a escribir la palabra célula, sino los organismos todos son celulares. Pueden ser de una sola célula o unicelulares, o como nosotros, formados por muchas células, multi o pluricelulares les decimos. Son celulares, no sirven para hablar por teléfono, no esos celulares. Por cierto, aquí le decimos celulares, allá en España, ¿cómo le dicen? Móviles. Espero que no te muevas tú. Le digo a mi celular que no sé. Ok. También en Sudamérica, en algunos países también les dicen móviles, como en Argentina, por ejemplo. Bueno, entonces, celulares, no móviles. Bueno, sí no todos los organismos son móviles. ¿Sí? Hay organismos celulares móviles e inmóviles. A los inmóviles les decimos sésiles en biología. Por ejemplo, de los que hemos estudiado en el miércoles que tuvimos nuestra sesión de laboratorio en el campo, bueno, más bien en el campus, aquí en el jardín ahí junto al otro edificio, ahí tuvimos una sesión práctico-experimental de nuestro curso. ¿Qué organismos vieron? Principalmente plantas. Y las plantas son sésiles. Los animales, hay animales sésiles que no se mueven. Por movimiento entendemos que se desplazan, cambian su posición en el espacio en el que habitan. Entonces, yo ya he visto árboles que cambian. Una planta puede crecer y extenderse en el espacio, pero no cambiarse de posición en el espacio. Un individuo sí puede arrojar semillas para que surjan, nazcan, broten nuevos organismos en otro espacio y entonces extenderse territorialmente. Pero un individuo planta no se desplaza, no cambia de posición. Animales, sí, nosotros somos animales, móviles, algunos quisieran ser sésiles, qué flojera, aquí me quiero quedar, pero también hay animales sésiles. ¿Conocen alguno? ¿Han visto alguno? ¿Han buceado? ¿No? ¿Han ido a algún acuario? Los corales son sésiles. Las anémonas son sésiles. Los estromatolitos, que son colonias de organismos, pues ahí están, ahí van creciendo, todavía existen los estromatolitos. Son de los organismos más antiguos en la historia biológica de la Tierra. Entonces, los animales pueden moverse, pero no necesariamente es una característica de todos los organismos, entonces es de algunos organismos. Pero todos son celulares. Para crecer y moverse, si se mueven, al menos para crecer y seguir viviendo,
toman energía. Entonces, vamos a decir que usan energía. Usan y transforman energía. Son excitables. Porque puedo usar esa palabra, ese adjetivo, excitables, para no escribir que responden al ambiente. La excitación o excitabilidad es la respuesta a efectos del ambiente en los organismos. En las células de los organismos, el ambiente de alguna manera interactúa con las células de los organismos. Las células de los organismos se perturban y responden a esa perturbación externa. Y a eso le llamamos excitabilidad. Son excitables. Aunque formalmente en fisiología podemos definir a excitables algún tipo de células específicas. Por ejemplo, decimos que los animales tienen células excitables y no excitables, pero eso ya es una redefinición del adjetivo de excitable. Por ejemplo, excitables son las células del sistema nervioso, las neuronas, y las células musculares. Porque en ese sentido fisiológico, la excitabilidad se refiere a una respuesta evidente, patente a un efecto externo. Por ejemplo, sentimos un pinchazo, lo primero que se excita es una célula nerviosa, esa responde y de hecho enviando un mensaje a las células musculares, que son las que se contraen para retirar el miembro correspondiente, el brazo, pierna, parte del cuerpo que recibió el pinchazo. Debido a que tenemos células excitables, estrictamente desde un punto de vista fisiológico, no definitorio de lo que es un organismo. Por ejemplo, las células epiteliales, las que nos cubren, las de la piel, no son excitables. Las células, ¿cuáles otras? Los adipocitos, las células grasas, tampoco son excitables. Pero las células nerviosas, las neuronas y los miocitos, que son las células musculares, sí son excitables. Bueno, por excitabilidad nos referimos a todas las células responden al ambiente. Es tercera característica. Cuarta característica. Antes voy a quitar lo de excitable. Lo voy a poner después. Usan energía y la transforman. ¿Y eso cómo se llama? Metabolismo. Entonces, presentan metabolismo. Tercera característica. Para ir un poco en orden. Metabolismo. Son excitables. Y debido a la toma de energía del entorno o del medio y el proceso y transformación de esa energía, los organismos crecen. Aún las células más simples, los organismos unicelulares, también crecen, modifican su volumen mediante la toma de energía en general. La energía, profesor, pero ¿y la materia? Bueno, recordemos que químicamente y termodinámicamente hay una equivalencia entre la materia y la energía, ¿sí? Con una de las ecuaciones más bellas en la historia de la ciencia, la que planteó Einstein en la teoría especial de la relatividad, E igual a mc cuadrada. O sea, la energía es equivalente a la materia. La materia y la energía son interconvertibles. Al metabolismo al metabolismo que se mantiene le llamamos homeostasis. La homeostasis es el proceso de conservación del metabolismo, de que se conserve funcionando. ¿Sí? O sea, presentan homeostasis, que es como está en nuestra lámina. ¿Sí? Pero se refiere a la presencia del metabolismo. Y crecen hasta un límite, incluso las células individuales, y cuando ya no pueden crecer más, ¿qué hacen? Bueno, algunas. No, esperemos. Se reproducen. Entonces son reproducibles. Reproducibles. No me refiero a las fotocopias, eso es otra cosa. No se fotocopian, son reproducibles. Entonces ya tenemos la definición de un organismo. Cualquier cosa que tenga esas 6 características. Le falta una, no es organismo. Como los virus. De hecho, a los virus les faltan varias. Los virus se reproducen, no crecen, no son excitables,
no tienen metabolismo propio, secuestran el de la célula a la cual parasitan, son parásitos celulares, parásitos de organismos. Entonces no tienen un metabolismo propio, usan la energía de la célula invadida y no son células, son partículas proteicas que cuentan con la información necesaria para la reproducción. ¿Cuál es? Un genoma. Entonces son probablemente partículas de ADN cubiertas por proteínas. Básicamente eso es un virus. Y por eso no son organismos. Son entes biológicos. Son entidades biológicas, pero no organismos. La pregunta es entonces, ¿el estudio de la relación de los virus con su entorno o su medio sería motivo de estudio de la ecología? Es una buena pregunta, cuya respuesta yo no conozco y no me atrevería a plantearla. No ando inventando, ¿sí? La respuesta más profesional, ética y honesta que debe dar cualquier persona dedicada a la ciencia a una pregunta cuya respuesta no conoce es no sé. O quizá puede ser porque la persona no lo sepa, no lo conozca, no conozca la respuesta, o quizá porque nadie dentro de la comunidad científica tiene la respuesta, nadie la conoce. En este caso la respuesta sería nadie sabe. Que por cierto es difícil escuchar la de labios de científicos. Lo que no saben lo inventan, muchos. No digo todos, pero sí bastantes. Bueno, tenemos aquí otra definición en nuestro documento. Un organismo vivo es resultado de procesos bioquímicos que se dan en una organización ordenada, donde hay prioridades y consecuencias de esos procesos priorizados. Por eso hablamos de una organización jerárquica. Por ejemplo, de estas 6 características, ¿cuál sería la primera fundamental? ¿Qué se necesitaría para que comenzara a existir al inicio de la vida de la Tierra misma el origen de los primeros organismos? ¿Qué se requeriría? Primero, que hubiera donde se formara el organismo, la célula. Que se formara el compartimento, que es una célula, es un compartimento, donde adentro hay cosas que llevan a cabo todo lo demás. Si no hay ese compartimento, incluso químicamente no es posible que haya todo lo demás. Sí, a lo largo de la historia de la ciencia, de la biología, en lo cual desde el siglo XIX hemos tratado de entender qué y cómo son los organismos, cómo funcionan, pues hemos usado dentro del método científico o dentro de los métodos de la biología, los métodos de análisis. ¿Qué es un análisis? Etimológicamente es cortar y separar. Sí, todo lo rompemos. Es una forma de conocer hasta desde que somos niños, ¿no? Nuestros padres a veces inhiben, o los padres en general, a veces inhiben a futuros científicos. Llega el niño o la niña, toma la cosa y la va a desarmar o a romper. ¿Y qué hacen los papás? ¡No! Ha muerto un futuro científico. No hay que dejarlos, ya ni modo, tendremos que reponer lo que deshizo aquella criatura infante. ¿Sí? No inhibamos la formación de personas de la ciencia del futuro. Neil Tyson dice que todos los niños son potenciales científicos y Michio Kaku dice que todos los niños nacen siendo científicos. Ya después entran a la escuela y ahí se acabó el asunto. La escuela mata al espíritu científico de la infancia. Bueno, sí, cortamos y separamos. Y es lo que hemos hecho, hemos tomado células, las despanzurramos, le sacamos lo que encontramos adentro, lo ponemos en vasitos o en frascos, en matraces, y les echamos cosas o le quitamos cosas para ver cómo funciona. Hacemos de hecho estudios químicos de los componentes materiales que forman a las células por dentro.
Eso sería la bioquímica, el estudio químico de los organismos, de los cambios en la materia que conforman los organismos. Entonces, si no hay células, no hay donde se pueda llevar a cabo esto, porque de hecho el metabolismo mismo responde o funciona con base en las leyes de la química. Una ley química fundamental para entender el metabolismo es la ley de acción de masas. Si la han estudiado mis queridos químicos y bioquímicos. ¿Sí? ¿Cuál es la ley en general? ¿Cómo recordamos la ley de acción de masas? Es el cociente de los productos sobre reactivos. O que digamos que para que una reacción se lleve a cabo se requiere que haya materia, reactivos, pero al menos una cantidad o concentración más bien mínima. ¿Sí? Decimos que es el reactivo limitante, cuya concentración mínima es indispensable para que el proceso se lleve a cabo, ya sea la transformación de ese compuesto mismo o su interacción con algún otro compuesto, con otra molécula, para que entonces se lleve a cabo la transformación de ambas, la formación de una o de varios compuestos químicos nuevos. De ahí también partimos a la definición de lo que son los órdenes de reacción. Hay reacciones químicas de orden cero, que existen, son raras, y como querían, es la excepción de la ley de acción de masas, porque una reacción química de orden cero es aquella que no depende de la concentración de sustancia, del ningún reactivo. No importa cuándo la reacción se va a llevar a cabo. Haya poco por unidad de volumen, que es su concentración, o mucho, la reacción se lleva a cabo. Son raras esas reacciones. Casi todas las reacciones dependen de la concentración de al menos de uno de los participantes. Digamos que son reacciones de orden 1. A veces se requieren 2. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de reacción sería? De orden 2 o segundo orden. Podría haber, no sé, yo no conozco, pero podría haber a lo mejor reacciones de orden 6. ¿A qué se refiere? Que se requieren 6 reactivos a concentraciones específicas para que se lleve a cabo el proceso. Hay reacciones muy complejas como las reacciones que se llevan a cabo en la atmósfera. La química atmosférica es una de las más complejas que conocemos. Entonces, como vemos, para entender la ecología, y a veces eso espanta a algunos biólogos, se requiere estudiar química en serio, no una química platicada nada más. Necesitamos entender las leyes de la química y los mecanismos de la acción química para entender los efectos de algunos organismos en el entorno y los efectos del entorno en los organismos. Incluso para entender el metabolismo mismo. Necesitamos usar los principios de la química. Bueno, ok. Entonces necesitamos que al menos haya células. Por eso decimos que la célula esta es la unidad básica en biología. Así como la unidad básica en química sería el átomo, sin átomos no hay moléculas, si no hay moléculas no hay reacciones, no hay química. Curiosamente sería el átomo, no el electrón, no el neutrón, que si bien son objetos de estudio de la física atómica, pues a un químico no le sirve el electrón volador solito. Necesita el electrón junto con el orbital, y el orbital debe estar relacionado con un núcleo atómico. Es decir, si no hay átomos, no hay química. La unidad básica química sería el átomo, la unidad básica biológica es la célula. No la energía, no el metabolismo, Bueno, fíjense. Esto podríamos decir que es un ente, la energía. Porque incluso puede hasta cuantificarse. Ese es el concepto del quantum, o cuanto, planteado como modelo explicatorio por Max Planck a principios del siglo XX. Eso sería la energía, podríamos decir casi como si fuera una cosa, no es una cosa, sino una cantidad. Pero nos habla de las cosas, porque ya mencionamos que es equivalente a la cantidad de materia. Una cantidad de energía es equivalente a una cantidad de materia, y la materia son literalmente cosas. Las células están hechas por materia, por lo tanto también son cosas. El metabolismo
no es un ente como tal, sino que es un fenómeno. Es un proceso de reacciones químicas. Entonces no es una cosa, el metabolismo es un fenómeno, un proceso. Es un verbo, diría el poeta. El verbo es una acción. El sustantivo es la cosa. El verbo es la acción que lleva a cabo el sustantivo, la cosa. Título de película de terror de los 50, La cosa. La excitabilidad también sería entonces un fenómeno, un proceso. El crecimiento también es un proceso y la reproducción no se diga más, es todo un proceso. Bueno, ahora, la unidad básica que son las células, evolutivamente en la vida en la Tierra, se han ido transformando como existen, cómo interactúan de hecho una célula con otra. Cuando empezó la vida en la Tierra, lo más probable es que han sido células sueltas, cada una por su lado aparentemente, pero de alguna manera se relacionaban con el entorno y entre ellas. Había ya ecología. Cuando surgen los primeros organismos en la Tierra, hay una ecología primitiva, diríamos, la ecología primaria de los primeros organismos con la Tierra cuasi árida. Ya no estaba árida porque ya había organismos. Pero al pasar del tiempo, hubo algunas células que empezaron a cooperar entre ellas y sobrevivían preferentemente sobre las que vivían solitas. Y empezaron a surgir colonias de células, de organismos unicelulares. Actualmente las podemos encontrar, por ejemplo, cuando dejamos un jugo o una bebida en el refrigerador o en algún otro lugar abandonada, de repente la levantamos y vemos ahí una cosa navegante. Es una colonia de microorganismos. No se lo tomen. Bueno, depende de cuáles sean los microorganismos. Si son levaduras, pues a lo mejor sí vale la pena. Habríamos inventado la industria vinícola. Pues sí. Las cervezas, los vinos son consecuencia del metabolismo de los microorganismos que transforman el entorno, que es el jugo de alguna fruta, de algún vegetal, y en el proceso de reacciones químicas se produce etanol. El etanol es consecuencia del metabolismo. ¡Viva el metabolismo! Al pasar del tiempo, algunas colonias de organismos empezaron para poder sobrevivir, empezaron preferentemente sobre otros, tener más éxito en el entorno comparado con otros. Esas células que colaboraban entre sí empezaron a conformar, a especializarse en su función. Unas células hacían una función dentro de la colonia, otras células hacían otra función dentro de la colonia. Quizá algunas, las más externas, funcionaban como una barrera protectora y de reconocimiento. Esa célula que viene es amiga o enemiga, esas que vienen ahí son amigas o enemigas. Les diría a la célula del punto posterior que son amigas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen juntas. No, amigas de nosotros, menso. Ok. Pues no sé. Preguntemos. ¿Perdón? ¿Comparte el chiste? Cuando el chiste se tiene que explicar, ya no es chiste, es anécdota. ¿Qué te puedo contar? Ese chiste me lo contaban en la primaria, oye. Por eso dicen que los libros de texto anteriores eran mejores que los actuales. No. Eran diferentes. ¿Sí? Todo debe evolucionar, debe cambiar, para sobrevivir mejor debe transformarse y usar mejor el entorno. Y seguimos con un modelo educativo que tiene más de 1000 años. Y lo hemos modificado un poquito, pero no lo hemos cambiado. Este modelo de ustedes allá, yo acá, en este espacio, lo inventó Jean-Baptiste de La Salle, creo que en el siglo XVIII.
Juan Bautista de La Salle, un monje francés. Por cierto, yo estudié en ese sistema. Sí, salí traumado. Ahora me aguantan. Bueno, cuando las células se especializan y sobreviven así, todas juntas, pero unas especializadas, diferenciadas de otras, pero requieren estar juntas, esos conjuntos de células diferenciadas. A esos conjuntos de células diferenciadas que colaboran dentro de un organismo, le llamamos tejidos. Entonces, hay una estructura jerárquica, células, tejidos, en los organismos más complicados, más complejos. Cuando hay varios tejidos operando juntos en un organismo, esos tejidos forman lo que llamamos, o me voy para, no, sí, está bien así, vamos para abajo, para ir de aquí, de arriba para abajo, y de izquierda a derecha en el pizarro. Hablamos de órganos. Y alguien me preguntaba, profesor, ¿no había pianos? Pues no sé, pero órganos sí había. Entonces, los órganos son conjuntos de tejidos, los tejidos son conjuntos de células especializadas, los órganos son conjuntos de tejidos especializados. Son tan especializados que no pueden reemplazarse en su función. Entonces, no podemos tomar un pedazo de piel y ponerlo en el cerebro de una persona para que haga funciones neuronales. No. A ese grado de especialización se llega. Cuando hay varios órganos colaborando para llevar a cabo una función indispensable para la supervivencia del organismo, entonces hablamos de aparatos. Aparatos. Por ejemplo, el aparato circulatorio tiene varios tejidos. De hecho, tiene varios órganos. ¿Cuáles son los órganos del aparato circulatorio de los humanos? Las venas, las arterias, el corazón mismo, la sangre. La sangre es un tejido. No solamente hay un líquido rojo. No. Con el que se pueden hacer buenos platillos como la moronga, por ejemplo. Alguien dirá, guácala. No sé, cuestión de gustos. A mí me encantan los tacos de moronga. Bien. Entonces, los tejidos son, ¿cuáles son los tejidos? El tejido que forma a las venas, que es distinto al de las arterias, porque las células son distintas. Pero todas están formadas por células. Y cuando hay varios aparatos que son indispensables para el funcionamiento y supervivencia de un organismo, hablamos ahora sí ya de un organismo completo, multicelular, diferenciado, que sería el organismo máximo en esta jerarquía. Ahora, no significa que solamente los organismos sean todos los que tienen esto. No, porque también hay organismos que están formados por una sola célula. Incluso, como en las colonias, son células indiferenciadas, todas son iguales. Todas pueden llevar a cabo las funciones generales de la colonia. No hay especialización celular. Hablamos como una especie de comuna muy hippie de los 60s. Todos le hacen de todo, excepto en la parte reproductiva externa. Bien, eran casi como una colonia, las comunas hippies. Porque hay organismos, desde los más simples que están solamente formados por células, hasta los más complejos que están formados por toda esta jerarquía biológica. De hecho, hay organismos que, digamos, están hasta aquí, hasta lo que serían tejidos. Por ejemplo, las esponjas. No son estrictamente tejidos, pero sí son células diferenciadas que necesitan estar juntas para que la esponja siga viva como organismo. Pero en una esponja no encontramos aparatos, ni órganos, sino que son conjuntos de células colaborando en especialidades características. Por ejemplo, los corales son conjuntos de colonias de plantas, algas, con animales. Si quitamos a la planta, el coral se muere. Si quitamos al animal, el coral se muere.
son organismos coloniales, pero con especialidades características. Son colonias de animales y plantas que se necesitan mutuamente para seguir viviendo como un organismo del coral. Entonces, como se dan cuenta, la biología es complejísima como fenómeno. No es de que hay nada más o son, no hay más que dos sexos en qué tipo de organismos. Y dicen de los humanos, no, no, es que el cromosoma X y el cromosoma Y, 2X es una cerveza, pero 2X serían dos cromosomas X. Dos cromosomas X es una mujer, cromosoma X y Y es un hombre. Ya desde hace muchos años, desde el principios desde el siglo XIX, cuando se descubren los cromosomas, ya se empieza a encontrar personas, humanos, que cuando hacen el conteo de cromosomas, encuentran que tienen, a veces se ve como, se calificaba como una enfermedad, cuando sobraban o faltaban cromosomas. Por ejemplo, uno es el síndrome de Down, la trisomía 21, quiere decir que esas personas tienen 3 cromosomas de número 21. Los cromosomas diferentes se clasifican por números. Cada persona supuestamente normal de veras, tiene 2 pares de cada cromosoma, de los cromosomas generales o somáticos, los autosomas, y 2 cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Del cromosoma 1 tenemos 2, del cromosoma 20 tenemos 2, del 21 tenemos 2, pero a veces por situaciones en el metabolismo, en el proceso de reproducción, de repente resulta que hay células necesarias para la reproducción que se van con un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y que entonces cuando se juntan para formar un nuevo organismo, pues llegan con uno de más o con uno de menos. A veces el organismo llega a superar el desarrollo embrionario y se convierte en un individuo independiente, y a veces no, a veces muere en el proceso de desarrollo embrionario o poco tiempo después de haber eclosionado, nacido, de haberse producido como un aparentemente individuo independiente de los demás. A veces no, a veces tiene problemas de tipo metabólico que provocan que muera prematuramente, no llega a la etapa reproductiva, muere sin reproducirse. A veces viven solamente unas horas, días o semanas, y finalmente no van a sobrevivir porque les sobró o les faltó algún cromosoma. Eso se sabe desde el siglo pasado y mucho más atrás. En cuanto a los cromosomas sexuales, efectivamente en los humanos, aparentemente el sexo para la reproducción se define por la presencia de 2 cromosomas que son diferentes uno del otro. En lugar de recibir un número, se les nombró con letra X y Y. Se encontró que en las mujeres generalmente había 2 cromosomas X, 2 igualitos, y cuando a veces se encontraba uno que no encontraba pareja y se veía uno grande y uno chiquito, sí, los hombres lo tienen chiquito, el cromosoma sexual. Yo no juzgo. Pero todos lo tienen chiquito. El cromosoma sexual. A veces hay uno de más, de uno o de otro, del X o del Y. Hay trisomías sexuales. A veces hay 2 cromosomas X y un Y. A veces hay 2 cromosomas Y y un X. Y las personas sobreviven. E incluso se pueden llegar a reproducir. No es una modificación o variabilidad genética letal, o sea, no mata a la persona, puede sobrevivir y vivir alegremente. Bueno, eso también depende del medio, porque sí, presentan algunas diferencias anatómicas, por ejemplo, y eso históricamente a esas personas les ha generado problemas sociales. El desconocimiento de esto y el ver al otro como diferente, psicosocialmente, a veces causa una respuesta agresiva a lo que se ve diferente. Y personas que han tenido ese tipo de situaciones biológicas
no son problemas, son situaciones biológicas. La sociedad es la que le causa problemas por los traumas de la sociedad, bueno, de personas en la sociedad. Y esto es bastante complejo, tan complejo que incluso algunos biólogos no lo entienden. Si a eso le metemos todo lo demás de cómo la composición molecular de las células a nivel del genético provoca cómo se comporta el metabolismo, y el metabolismo celular es el que en gran medida define el comportamiento del macroorganismo. Finalmente, la conducta de todos los organismos, de los entes que forman a las especies, a los organismos de las especies, puede ser muy variada. Una cosa es, vamos a decir, el aspecto genético para la reproducción, y otra cosa es el aspecto genético para el comportamiento de los individuos de una especie. Entonces, calificar o juzgar, en el caso de los humanos, a las personas por sus conductas, sin esta información, puede ser prejuiciado, motivado por la ignorancia de la biología de la conducta, incluso hasta la bioquímica de la conducta. Bueno, todo esto es importante porque de eso depende cómo los organismos van a modificar su entorno, y sucede en todas las especies de organismos más complejos, aquellos que están formados por todo esto, y sobre todo los más recientes en la evolución, que son los mamíferos y las aves. Todos ellos descendientes evolutivamente de reptiles. Bueno, y podemos encontrar este tipo de organizaciones en organismos muy pequeñitos físicamente o muy grandes. Mencionamos aquí dos ejemplos. El más pequeño es un Mycoplasma genitalium, que es un organismo unicelular, que es la célula más pequeñita que se conoce como un organismo que vive independientemente, no depende de nada más que del entorno. Se reproduce a sí mismo, es una bacteria, se reproduce por bipartición, crece a un máximo tamaño limitante, y cuando ya no puede crecer más, ¡pum!, se parte en dos descendientes. Y el más grande, que es un hongo, un Basidiomycetes, que llega a pesar miles de toneladas y ocupar hectáreas de terreno. Bueno, ahora, una vez que tenemos organismos, cuando tenemos organismos, voy a cambiar de color, cuando tenemos muchos organismos iguales, características iguales, y que al menos en el caso de la biología, de la zoología, también sucede en otros grupos biológicos, son capaces de reproducirse, esos organismos son parecidos, tenemos lo que llamamos conjuntos de estos organismos, sí, iguales, vamos a ponerle, no similares, sino iguales. Distingamos igual de idéntico. Idéntico sería, por ejemplo, dos números 1 son idénticos, dos números 2 son idénticos. Iguales, punto 99 es igual a 1. Matemáticamente así lo maneja. Punto 99999 es igual a 1, decimos redondeamos. O 1.00001 es igual a 1. Son iguales, no idénticos. 1 es idéntico a 1, pero punto 99 es igual a 1. Lo mismo, por el mismo criterio podemos usar para la biología. Cuando tenemos conjuntos de organismos iguales, tenemos lo que se llama